Hermanos y hermanas, bienvenidos todos en este martes 21 de julio del 2026 a este programa de historias de historia familiar del grupo Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Esta noche tenemos desde la tierra de los lagos y volcanes, desde la tierra pinolera, Nicaragua, Nicaragüita, tenemos a la hermana Cleotilde Valle. Qué gusto tenerla entre nosotros. Y para que sepamos un poquito de ella, tenemos por acá a la hermana Karen Medal, que nos hará una introducción en cuanto a ella. Hermana El Karen, es su video. tiempo. Muchas gracias, hermano Morphy. Muy buenas tardes, muy buenas noches a toda la audiencia de nuestra academia. Para nosotros es realmente un placer y un motivo de mucha alegría poder entrevistar desde la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua, a la hermana Clotilde Valle Cruz, cuya vida realmente es un testimonio de fe, de trabajo honrado, de amor por sus antepasados y por su familia. La hermana Clotilde es pionera con más de 62 años de haberse bautizado. Ha sido misionera de tiempo completo. También ha trabajado como, disculpen, también ha trabajado como educadora de profesión Sí, y una de profesión, incansable servidora de la historia familiar. enfermera, historia Trabajado, familiar. ha trabajado en ambos lados del velo. Preparémonos para una hora llena de mucha emoción, de historias de inspiración, anécdotas Muy, memorables y valiosos muy recuerdos que la bien, claro. hermana ha preparado para nosotros. Ella Gracias, hermana escribe su Matilde, por aceptar esta invitación y realmente me siento muy ella feliz de presentarla en este momento, ya que la hermana Clotilde puede es completarlo. amiga de mi familia y también es una persona muy querida por mi familia actual. El tiempo es de ustedes. Muchísimas gracias, hermana Karen, por introducir a Gracias. hermana Cleotilde. Solo vamos a ver un video y después empezamos, hermana. Un momento. Bien. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Muy bien, entonces, hermana Cleotilde, siéntase bienvenida. ¿Cómo está usted esta noche? Me siento muy bien. Muy Sí. bien, me alegra que esté muy bien. Para que ustedes sepan, estoy muy contento de volver a ver a hermana Cleotilde. Tuve la oportunidad de servir mi misión en Nicaragua del año 95 al 97 y tuve la oportunidad de conocer a la familia Valle, una familia con una trayectoria increíble dentro de la iglesia, y en ese tiempo nos ayudaron mucho a establecer la iglesia porque venían de un programa de núcleos familiares y ellos fueron una familia fundamental en esto. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad de conocerla y de conocer mejor su trayectoria dentro de la iglesia. Hermana Cleotilde, siéntase bienvenida. Sé que usted nació en un pueblito llamado Sabana Grande, cerca de Managua. Para los que no conocen Nicaragua, la capital es Managua y ella estaba en un pueblito cerquita de Managua. Cuéntenos, hermana Clotilde, ¿cómo fue esa niñez cuando usted estuvo en ese pueblo? ¿Cómo era su relación con su mamá y cómo conoció a muchas personas en ese pueblo? Gracias. Pero antes me quisiera tomar un minutito, hermano Sofoifa, para agradecerle a dos hermanas que me ayudaron mucho para poder tener esta entrevista. Me ayudaron con la tecnología. Ellas son las hermanas Karen Medal en Panamá
Violeta Medal aquí en Nicaragua y hermana Mayra también, que me estuvo ayudando, eh, preguntando por mí, dándome instrucciones, y a todo el equipo de esta academia por brindarme la oportunidad de presentar mi historia. Yo nací el 12 de julio de 1946, como decía usted, en el pueblo de Sabana Grande, ubicado al este de la capital Managua. En aquel entonces era una zona completamente rural. Estaba a 11 kilómetros de la capital en ese entonces. Y en Sabana Grande abundaban los árboles de jícaro sabanero. De allí el origen de su nombre de sabana, o sea, una región de sabana. Y los moradores del pueblo utilizaban los jícaros para hacer utensilios en el hogar y de manera artística grababan los jícaros y hacían las jícaras para el tiste, los guacales para los atoles, las cucharas, las maracas, y como eran muy creativos, de la pulpa del jícaro, al mezclarlo con dulce, hicieron un jarabe que se llamó jarabe jicaril. Soy la hija número 7 de Eusebia Valle Ramírez, mi mamá, y de Francisco Antonio Cruzcano, mi papá. Y ellos, tuve la dicha de tenerlos como padre a ellos. Mis hermanos mayores, Teresa, Gilberto y Miguel, que ya cruzaron el velo. Después tengo 3 hermanitas mayores que yo, que fallecieron cuando eran infantes. Y después, como un regalo de la vida, vine yo y me quedé allí sola por el espacio de unos 10 u 11 años, hasta que vinieron otros 3 hermanos míos, que son Luis, un hermanito que se murió infante, y mi hermana Daisy Valle, que es la menor. En mi juventud, o en mi niñez, perdón, fui muy feliz, tuve una niñez muy bonita, pero al mismo tiempo muy, muy pobre, con muchas limitaciones. Y mi madre, para hacerle frente a la pobreza, paneaba tortillas, hacía algunas comidas, alimentos que yo salía a vender al pueblo. Y al interactuar con las personas de la comunidad, entonces aprendí yo sus nombres y aprendí sus apellidos. Nunca imaginé yo que con el correr de los años descubrí que tenía muchos parientes en Sabana Grande de ambas líneas. Y cuando yo me bauticé en iglesia, recordé estos nombres y apellidos y me fueron de gran valor en el trabajo de mi historia familiar. Así de que, retomando un poco más de mi niñez, recuerdo también que acompañaba a mi madre a la estación del ferrocarril del pueblo y esperábamos que bajara el tren que venía de Granada, más allá de esos pueblos, y a pasar por Sabana Grande un medio kilómetro antes. El maquinista sonaba la campana, la bocina, y todos nos preparábamos en la estación
mi madre iba para vender el producto de las siembras que uno de mis hermanos cultivaba en la tierra. Entonces era un momento muy emotivo para mí porque como niña era como mi centro comercial de ese entonces y nosotros ya nos preparábamos al estacionarse el tren, enseñábamos nosotros nuestros productos y las personas que venían en las góndolas también venían exhibiendo sus productos. Era un intercambio eh, y se armaba una laraca en la estación y luego regresábamos nosotros contentas, mi madre y yo, con los productos, las cosas que habíamos comprado. Yo no preciso si esa pobreza era a nivel general o era solamente en mi familia, pero yo ahora que soy adulta y reflexiono el sacrificio de mi madre para poder llevar los alimentos a la casa, me siento muy contenta por haberla ayudado en el momento que más me necesitó. eh, ¿Ve? Y al interactuar yo con los pobladores del pueblo, es decir, la pobreza y el medio que me rodeaba, yo aprendí a madurar de niña. Y ya cuando era adolescente, por alguna razón tuve que venirme a Managua y cuando me bauticé en la iglesia, tuve la oportunidad de cumplir una misión de tiempo completo. Salí el 26 de marzo de 1971 para la misión Guatemala-El Salvador, que era una sola misión en ese entonces y fue una experiencia muy hermosa. Eh, estoy segura que fue la mejor decisión que tomé durante mi juventud y el gozo que se siente por enseñar el evangelio y ver el cambio que tienen las personas en sus vidas, ese deseo que tienen de cambiar. Y cuando estaba en la misión, nosotros no teníamos CCM, salimos sin tener un CCM. Eh, Enseñábamos no con el libro que ahora tienen los misioneros de predicar mi evangelio, sino que era a través de unas charlas que nosotros llevábamos ya memorizadas. Y no teníamos también eh, nuestras investiduras ni nuestra bendición patriarcal, pero sí llevábamos poco y mucho, mucha fe y un testimonio muy grande. Cuando yo estaba en Guatemala, escuché a los santos del barrio donde yo asistía que estaban preparándose para irse en una excursión al templo de Mesa, que era el que quedaba más próximo en ese entonces. Y yo pensé en voz alta y dije, ¿cómo me gustaría ir a mí y unirme con ellos, ir al templo? Yo lo que pensé lo dije. Parece que había alguien que escuchó lo que yo dije. Y transcurrió el tiempo y en una ocasión escribí yo una carta a mi presidente de misión, presidente Gley,
y le expresé mis deseos que tenía yo para ir al templo de Mes. Aunque la respuesta no fue de inmediata, el tiempo transcurrió y cuando yo estaba en mi última área en San Miguel, El Salvador, recibí una notificación donde el presidente Gley y hermana Gley me decían que el permiso para ir al templo de Mesa estaba autorizado. ¿Se pueden imaginar ustedes la alegría que sentí porque se me estaba brindando esta gran oportunidad? Y mi meta en la misión era trabajar duro. Y recuerdo yo que salí de mi área en San Miguel. Me despedí de mi compañera, hermana Lezama, y de la otra misionera que había. Ya ustedes pueden imaginarse lo que se siente cuando uno se despide de sus compañeras. Y viajé para Guatemala. En Guatemala llegué justo a tiempo cuando me faltaban 2 días para que la excursión saliera y mi presidente me relevó allá en Guatemala en el propio día que nosotros nos fuimos. Me uní con los santos, fue un viaje muy, muy especial y al llegar allá, pues recibí mi bendición patriarcal al siguiente día que llegamos y no sabía yo que era una bendición patriarcal en mí. Había leído yo que era una bendición, pero en esta vez yo estaba experimentando lo que era una bendición patriarcal en mi vida. Y lloré de escuchar las palabras inspiradas del patriarca Lucian M. Michan Jr. Ese era mi patriarca. Y luego al siguiente día yo recibí mis investiduras. La experiencia dentro de la casa del Señor no se puede describir con palabras. Es un sentimiento tan especial que cada uno de nosotros tiene su propia experiencia, pero fue una experiencia maravillosa. Yo recuerdo que no mirábamos los videos que ahora miramos, sino que era dramatizado. Y yo estaba asombrada de ver cómo los obreros eh, hacían su interpretación y daba la impresión que uno estaba frente a esas deidades que ellos mencionaban. Y luego después, al regresar aquí a mi país, 4 años después, volví a ir al templo de Mesa, me uní con los santos de Nicaragua que iban por primera vez, pero esta vez ya iba para sellarme con un buen hombre. De ese sellamiento ya nacieron mis 5 hijas bajo el convenio y estas 5 hijas, mi hija mayor, Carola María Silva Valle, nacida en 1977 y quien sirvió su misión en San Pedro Sula. Después, Wendy Liliet, nacida en el 80 y sirvió su misión también en San Pedro Sula. Luego nació Nelly Alcira en el 84. Ella no sirvió misión, pero ella siempre ha tenido el deseo de salir a una misión ya jubilada con su esposo.
Luego tenemos la cuarta, Marlene Elena, quien sirvió su misión en Panamá. Ella conoció allí al presidente Monson siendo ya profeta. Y yo lo conocí en el 71 siendo un apóstol. Y luego mi quinta hija, Claudia Lisset, que es la que tuvimos la oportunidad de brindarnos la primera oración, ella sirvió su misión en Quetzaltenango. Entonces, yo me siento muy agradecida con mi Padre Celestial porque tanto ellas como yo se nos brindó esa oportunidad de servir al Señor en esa parte de su viña. Muy bien, muy bien. Mire, hermana Clotilde, qué hermosa historia la que nos ha contado. Antes de que podamos seguir, quisiera recordar una experiencia de su niñez y que nos pudiera contar cómo una tarde usted estaba viendo el cielo, ¿verdad? Y esta experiencia y cómo su oración le ayudó. ¿Puede ayudarnos con esto? Bueno, yo recibí mi testimonio del poder de la oración desde que tenía entre 8 y 9 años. Yo me encontraba acostada mirando hacia el cielo y en el césped de mi casa, del jardincito de mi casa, y me quedé extasiada mirando el firmamento y, y, mi, y fue mayor mi atracción cuando miré que, digo yo que es el sol, ya, giraba de una forma vertiginosa, pero no con el color que nosotros lo vemos ahorita, sino como azulado, con una pelota azulada y con colores alrededor. Y giraba para la izquierda, para la derecha, vertical, horizontal, y yo estaba extasiada mirando ese fenómeno. No sé cuánto tiempo duré, pero yo cuando me, me desperté, no estaba dormida, sino que cuando yo pues me percibí pues que ya era mucho tiempo, entonces yo quise correr, pero ya no miraba yo. Y corrí y le dije, mamá, mamá, no veo. Estaba ciega. Y entonces mi mamá me dijo, ¿te parece que oremos? Y yo me arrodillé y de manera personal desbordé mi alma al Señor y le dije, perdóname, Padre Celestial, por mi travesura. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y entonces yo como niña pensé que al terminar mi oración iba a recobrar la vista, pero no, pasó todo el día y no miré. Pasó el siguiente día y no miré, pero después el Señor en su gran misericordia me dio la visión otra vez y allí yo eh, gané mi testimonio que el Señor escucha nuestras oraciones en su debido momento. Esa fue una experiencia de niña que nunca voy a olvidar. Muy bien, me encanta cómo desde pequeña usted pudo desarrollar una fe grande. Me encanta su niñez en ese pueblo, me lo puedo imaginar cuando usted iba y ayudaba a su madre para poder sostener su hogar, ¿verdad? Con sus ventas Sí, y conocía a las personas que estaban ahí. Me encanta cómo el Señor une las piezas al final, porque usted me contaba que la mayoría de estos nombres y personas que usted conoció en Sabana Grande terminaban siendo su familia y usted grabó esos nombres y pudo hacer la historia familiar después. Eso me encanta
cómo el Señor la ha utilizado a usted en todo este tiempo. Me encanta su historia de ser pionera en Nicaragua, me encanta su historia de poder viajar hasta el templo de Arizona. No era tan fácil, los sacrificios eran grandes, el viaje Sí, era largo. Usted me contaba que duraba 14 días ese viaje, ¿verdad? Y había 7 días de ida, 7 días de regreso. Pues no era tan fácil los alimentos, el mantenerse en un bus tanto tiempo. Me encanta la fe de usted de poder perseverar. Imagínese, nos contaba que tiene el 5 de abril de este año cumplió 62 años de ser miembro de la iglesia. sí, Nunca sí. nunca ha dejado de asistir a la iglesia y siempre perseveró, ¿verdad? Siempre ha perseverado dentro del evangelio. Me encanta esa parte, ¿verdad? También podría relatarnos brevemente un poquito cómo es que conoció el evangelio, cómo el evangelio llegó a su vida, por favor. Mi camino para la iglesia comenzó en Managua. Aquí en Managua vivía una tía, hermana de mi mamá, y en una conversación que tenía con ella, me contó que se había bautizado en enero de 1964, o sea, eh, en el mes de enero. Y yo, asombrada por el notable cambio que había observado en ella, me interesé mucho y alargamos la conversación y ella me explicó muy bien cómo había sido. Después ella misma se encargó de darle mi nombre, perdón, a los misioneros. Ellos llegaron y concertaron una cita conmigo para la primera charla. Cuando llegaron ese día, yo estaba esperando y me llevaron una doctrina muy diferente a la que yo conocía, porque nosotros éramos bautistas. Desde muy niña yo abrazaba la religión de mis padres y me explicaron eh, en qué consistía la apostasía, las consecuencias de la apostasía, pero también me aclararon que ya el sacerdocio que había sido retirado ya se había restaurado de nuevo sobre la tierra. Pero lo que más me impresionó a mí fue la narrativa del jovencito de 14 años, queriendo él saber a cuál iglesia unirse. Él se retiró a la arboleda cerca de la granja de su padre y allí desbordó su alma y allí él recibió lo que llamamos nosotros la primera visión, es decir, el inicio de esta gran obra del Señor que se está desarrollando aquí. Y yo pienso de que había en ese momento que yo conversaba con los misioneros, habían algunos factores que me habían ayudado a comprender y uno de los factores era que el terreno estaba arado, listo para la siembra. Yo estaba preparada para recibir el Evangelio en ese momento. Estaba preparada para recibir el Evangelio y como yo le hacía el comentario, yo sentí que ese era mi momento de mi conversión, de mi propia conversión personal y ese era mi camino a Emaús, esa era mi arboleda sagrada. Y yo esa narrativa la llevo
con mucha reverencia dentro de mi corazón, porque imagínense la presencia del Padre y del Hijo en ese lugar. Otro factor es que yo llevaba una mente crédula, es decir, jamás dudé de lo que me estaban diciendo los misioneros. Yo no pensé, ¿será verdad lo que me dicen? Si lo que yo creí, a tal manera que en esa misma semana eh, yo me bauticé. También había otro factor allí, era la guía del Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo para que yo, para que aclarara mi mente y yo, era el Espíritu Santo que me estaba testificando. Y puedo recordar yo a ese par de misioneros tan decididos, eh, una convicción, no cabe duda, pienso de que eran misioneros conversos y me testificaron, mirándome a los ojos, me testificaron y me desafiaron. Y yo, cuando me preguntaron que si podía, que si yo me estaba aceptado a bautizarme en la iglesia, yo dije sí, y me bauticé un 5 de abril de 1964 en Éramos una pequeña rama en ese entonces y la capilla era una casa alquilada junto a la farmacia Victoria antes del terremoto del 72. En este 26, del 5 de abril del 2026, yo cumplí 62 años de ser miembro de la iglesia. Nunca me he apartado de mis convenios, siempre he asistido, siempre he trabajado en la iglesia, en los llamamientos que el Señor me hacía, que me llamaba. Yo trabajaba este tiempo en la iglesia, no ha sido muy fácil. Ser miembro de la iglesia no es fácil. Requiere de mucha fe, mucho testimonio, mucha valentía. Ser miembro de la iglesia es algo muy especial. Y Seguro que sí, hermana am, Cleotilde, el poder escuchar 62 años. Yo no sé si de entre la audiencia tenemos a alguien que tenga más años de ser miembro de la iglesia que hermana Cleotilde, que levante la mano. Vamos a ver. No, hermana, imagínese, usted es una pionera y la estamos conociendo y estamos escuchando un testimonio de 62 años, ¿verdad? Me encanta poder, oh, hermana Castro, dice, hermana Betty Castro también es de su sí, tiempo, ¿verdad? Me encanta poder saber todo, cómo el Señor la ha guardado y la ha ayudado y como usted menciona, pues ha establecido, ¿verdad? La iglesia dentro de Nicaragua. Voy a presentar algunas fotografías de su historia, ¿verdad? está bien, sí. Voy a pasarlas uno a uno por el tiempo y voy a ir leyendo la explicación, a menos que usted me pida detenerme en alguna, ¿sí? Está bien. Muy bien, esta es la historia familiar de hermana Cleotilde. Podremos hacer un viaje en el tiempo acá al ver sus fotografías.
Si ustedes la ven acá, en un caballito, dice un hermoso recuerdo con mi madre Eusebia Valle Ramírez cuando era niña en Sabana Grande en 1953. ¿Verdad? Sí, Imagínense sí, cuántos años sí, tiene esta fotografía. sí. Qué hermosa. Veamos la siguiente. Mi mamá Eusebia Valle Ramírez con su primer bisnieta, Gabrielita María Martínez, en 1968. ¿Verdad? Que está presente ahorita aquí en el grupo. Gabrielita, mire qué emocionante, ¿verdad? Mi mamá Sí, Eusebia Valle Ramírez, Managua, en 1968. Acá la tenemos, ¿verdad? Tenemos a su padre Francisco A. Cruz en Sabana Grande en 1952. Él era maestro, hermana. allí está él enseñándole a los niños de la escuela dominical en su congregación bautista Oh, en oh, aquel entonces, sí. en Él era un 1952. maestro empírico en el pueblo, También, sí, también. sí, De hecho, usted estudió y fue maestra, pues su trayectoria profesional es maestra, ¿verdad, hermana? sí, Y su sí, padre, me encanta la historia donde usted estudió en el pueblo de Sabana Grande, en la única escuela que había, y él confeccionó una cajita con candaditos, ¿verdad? Que le sí. Era un llamaban, cajón, era un sí, cajón, ¿verdad? era un cajón con unas bisagras hermosas, candado y llave. Y entonces me dijo él, te hice una valija escolar. Y yo, agradecida, también la llamé mi valija escolar y me encantaba porque me alcanzaba de todo ahí. Muy bien, me encanta esa historia. Seguimos con las fotos. Ernesto Cruz, hermano por línea paterna, fallecido en enero del 2009, acá en esta fotografía. Ahí está firmando él su acta de matrimonio, de su segundo matrimonio. Muy bien, qué bonito. Su tía Felicita Valle, casada con Nicolás Valle, y las dos niñas de mi hija Wendy, Rubí y Natalie. Por ella conocí la iglesia yo. Oh, ella es la que conoció la Sí, iglesia. Ok, mire qué bonita experiencia. Aquí tenemos a sus hermanos que ella relató en la historia, ¿verdad? Teresa, sí. ¿verdad? No, Miguel. ahí de ese grupo, dos están vivos y Teresa y Miguel están fallecidos. Ok, Teresa y Miguel están fallecidos y Luis Alberto sí vive, ¿verdad? Sí, Ella es su hermana mayor, Teresa. Mire qué bonitas sí, fotografías. Aquí la hermana se fue de viaje. Miren, andaba en el centro de visitantes del Lago Salado. Qué sí, hermosa fotografía. Aquí con su hermana sí. Daisy Valle, que tuve la oportunidad también de conocer. Y aquí con su Mm. prima Rosibel Vicente, 95 años. Ella le ayudó mucho con sus datos Me ha genealógicos. dado mucho aporte, sí, muchos datos. Imagínense qué bonito. Aquí están sus hijas, Nelly, Claudia y Marlene en el Templo de Guatemala. Aquí está su hija Claudia en el CCM de Guatemala. Aquí está su hija Claudia en la misión Guatemala Quetzaltenango. Qué bonito, ¿no? Vamos, aquí está su hija Carola con su familia. Miren qué hermosa familia. Mis nietos, hijos de Carola, en el Centro de Historia Familiar. La hermana sigue dejando su legado allí en Altagracia, Managua, ¿verdad? Esta es su hija Wendy, que está casado con Darwin Roa, que también conozco. E hijos, él es actualmente el presidente de esta Universitaria Managua. Qué bueno verlos en esta foto. Sí, Acá también su hija Wendy en una conferencia en Lago Salado. Qué hermosa familia, ¿verdad? Aquí está su hija Marlene, ella sirvió en Panamá, ¿verdad? En un centro de sí, reunión en Alemania. Aquí está con su esposo, ¿verdad? Y aquí en la capilla de Altagrada, de Vía Universitaria, ¿verdad? sí, Acá está su hija Claudia Silvia Valle, sirvió en Quetzaltenango, su esposo sirvió en Comayagüela, aquí está la familia en la boda civil y acá está el sellamiento en Honduras. así es. Aquí está su nieto Miguel Martínez junto a su hermana Fergie y su hija Carola. Los otros nietos ya tienen hermana sus
nietos. Su nieto menor, Lucas Santiago Marrero, Y y sus otros nietos acá de este eh, lado. Luca Marrero es el nietecito más pequeño de la familia. Es el último, ¿verdad? Sí, Muy es el que bien. estoy cargando yo allí. Ah, mire qué bonito. Aquí está con su hermana Teresa y Daisy en el templo de Honduras, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, Y aquí mire, mire que este es el registro de partidas de nacimiento, de defunción de la línea materna y paterna, algunos de ellos con su biografía. Y usted los ha escrito, ¿verdad, hermana? Todos estos libros. sí, Y usted ha sí. trabajado compilando toda esta información de sus partidas de nacimiento, ¿verdad? Así, aquí los tengo aquí en la Ah, mesa. que ahorita los va a mostrar. Miren qué emocionante poder ver el llamamiento cuando ella fue misionera en 1971. Ella lo guarda. Y acá su carta de relevo. Qué hermosa. Lo firmó, su llamamiento lo firmó Joseph Fielding Smith. Wow, ¿verdad? Sí, Y su presidente de misión firmó su relevo, ¿verdad? Acá tenemos la portada de su pasaporte, algunas de sus compañeras de misión, ¿verdad? Cuando ella sirvió así su es. Sí, misión. Y aquí las tenemos, a Alma Meléndez, María Antonieta Chávez, y tenemos a Linda Sorenson en Santa Tecla, ¿verdad? Tenemos a hermana Rosa María Lezana, que fue su última compañera. ella fue mi última compañera en San Miguel. Muy bien. Alba Gamero en Antigua, vive actualmente en Aguasalado. Y la hermana Juana de Arco Ortiz, cuando eran misioneras de rama en Nicaragua, ¿verdad? Así es, sí. Muy bien. Aquí está su diploma como maestra de seminario. La hermana trabajó muchos años en el sistema educativo, ¿verdad? Y pues aquí tiene algunos de los diplomas que obtuvo, ¿verdad? Como maestra de seminario, ¿verdad? Y también como alumna de seminario, ¿verdad? Sí, Tenemos acá otro certificado por servicio como maestra de instituto, muy bien. La hermana ha trabajado muchos años como consultora de historia familiar en esta Managua, ¿verdad? Y también conjunto a la hermana Betty Castro, que entrevistamos hace unos meses por acá, ¿verdad? Qué bueno verla trabajando en historia familiar. Aquí está la exposición de sus árboles familiares con su nietecito Miguel Adán Martínez, ¿verdad? Miren qué bonita ahora exposición. ese niño tiene 18 años ya. Ya, mire, ha crecido, ¿verdad? Y Sí, ya se tenemos está preparando. para la misión. Aquí la Sí, hermana siempre ha sido una fiel trabajadora en la historia familiar. Aquí está enseñando ella sus árboles genealógicos y también ha servido como obrera en el templo, ¿verdad? De Honduras. Y aquí tenemos sus partes de sus gafetes. Tenemos acá ayudando porque ya después de que se dividió la estaca vía universitaria en Managua, la llamaron como la consultora de historia familiar en el Centro de Historia Familiar y ella trabajó muchos años acá también, ¿verdad? Desde el 2010. Mire, hermana, qué hermosa historia nos hemos visto en sus fotografías. ¿Podría, hermana, relatarnos algo que me impacta mucho? En alguna oportunidad, usted trabajando en historia familiar, hizo una actividad con la hermana Betty Castro de invitar a todos los miembros de la iglesia en ese tiempo. ¿A dónde los invitó y cómo fue esa actividad? ¿Puede contarnos? fue en el año 2004, en 2003 o 2004 aproximadamente. Como no existían eh, los registros de familiar en ese entonces, no contábamos con la tecnología y todos los registros que se requería para que los miembros se informaran allí. Entonces, hermana Betty, ella se inspiró y dijo que podíamos ir al cementerio general a hacer un censo. ¿Ve? Entonces, invitamos a todos los
los barrios que conformaban la estaca Managua y ya les explicamos en una reunión lo que íbamos a hacer. Hermana Betty fue a pedir el permiso a la casa custodia para, para ir a hacer el censo y en una mañana, como a las 6 de la mañana, ya estábamos en la capilla y salimos como a las 7 para el cementerio. Iba un buen batallón, tuvimos la participación de muchos miembros y nos organizamos en equipos. Había un coordinador en cada equipo y cuando estábamos allá en el cementerio, entonces ya les dimos su área. Luego la gente que llegaba al cementerio estaban asombrados de ver tanta gente con papel y lápiz en mano tomando anotación de cada tumba, es decir, la información en la cruz. Y había una sugerencia que les dimos nosotros, es que el coordinador de cada grupo tenía que entregar un cómputo y que no salieran repetidos los nombres. Entonces, eh, por allí un guarda de seguridad preguntó y dijo, ¿y quiénes son toda esa gente? Y alguien dijo, son los mormones. Es que ya vienen las elecciones. ¿Ve? Me reservo quién era quién iba, en esa fecha, para quiénes eran, pero causamos mucha admiración, hubo mucho orden, logramos censar el cementerio y cuando ya regresamos a la capilla, yo tuve la oportunidad de entregarle a hermana Castro, como era su asistente, le entregué un cómputo de todo lo que se había hecho, un informe de todos los nombres que se habían recopilado y eso nos sirvió como un registro para los miembros, para que los miembros de la estaca, cuando llegaran al centro de historia, miraran si habían allí algunos de sus parientes. Fue un éxito de esa vez y agradezco mucho la oportunidad que tuve de trabajar con hermana Betty en esa ocasión. Imagínese censar un cementerio completo. Eso es, dice el hermano Jorge en los chats, que nos pone la vara muy alta a usted. Que hemos ido a los cementerios a tomar una que otra, pero ya censar un cementerio, qué bonita actividad, ¿verdad? Hermana Clotilde, ¿por qué ama tanto la historia familiar? Bueno, cuando yo me bauticé en la iglesia, no conocía mucho de la importancia de esta obra, pero a medida que fui eh, creciendo en el Evangelio, a medida que mi testimonio fue creciendo, yo comprendí que esta obra es divina, comprendí que en este plan, que este es el plan del Padre Celestial, y me hago la pregunta y digo, qué sabiduría y qué amor la de nuestro Padre Celestial, el trabajo de la redención de los muertos es la máxima expresión del amor que tiene nuestro Padre Celestial para sus hijos. Estaba pensando en ellos también. Imagínense que hubieran quedado fuera del plan. No sería perfecto el amor del Señor. Y nosotros somos sus manos. Nosotros somos los que tenemos esta oportunidad para hacer la obra por nuestros antepasados.
y por eso amo la historia familiar, porque siento que mis antepasados no son simplemente, como dice un video ahí, que no son tarjetas, sino que son personas que vivieron, que fueron mis antepasados y que están en espera de que yo les ayude a ellos. Imagínese. Muchas gracias, hermana Clotilde. Am, Puedo ver en toda su historia el tiempo que le tocó viajar hasta el templo de Arizona para poder conocer y hacer convenios con el Señor. Después le tocó viajar a Guatemala. Después le tocó viajar a El Salvador. Después le tocó viajar a Honduras. ¿Cómo se siente, hermana, al saber que estamos a días de tener un templo en Nicaragua? Súper feliz. Pienso de que es la respuesta que el Señor nos da a nuestras oraciones, a todo este pueblo de Nicaragua que ha orado por tener un templo. Y el día de la conferencia que el presidente Russell M. Nelson anunció la construcción del templo, nuestra alegría fue enorme. Saber que ya no vamos a tener que viajar tan largo y tenemos más tiempo, más oportunidad para trabajar más en la casa del Señor, y estamos muy agradecidos. Yo en lo particular estoy muy agradecida porque yo de hace buen rato he venido diciéndole en mis oraciones: bendecime, Padre Celestial, para que yo pueda conocer tu santa casa y pueda entrar y pueda ser tu huésped allí. Bendíceme para que yo pueda trabajar allí en tu santa casa. Y pienso de que Él me está dando la oportunidad, con estos 80 años que cumplí. eh, Él me está dando la oportunidad y vivo agradecida con el Padre Celestial. Muy bien. Muchísimas gracias, hermana. Un templo en Nicaragua significa mucho. Significa el sacrificio de muchos miembros de la iglesia. Significa las oraciones de muchos miembros de la iglesia. Significa el cumplimiento de muchas promesas para muchos de los santos que han sido fieles como usted, esperando por más de 62 años una casa en esa tierra hermosa de Nicaragua. Qué bendición que estamos cerca de poder vivir este milagro en nuestras vidas. Así es, sí. Su salud no ha estado muy bien últimamente, pero usted recibió una bendición. Cuéntenos un poquito de esa bendición y cómo usted se aferra a esa bendición para estar el día en que dediquen el templo. Es uno de sus consejeros, del presidente del templo, me, me dio una bendición y de esperanza, una bendición como solo lo puede hacer un siervo del Señor con autoridad. Y me dijo: yo te bendigo para que de aquí al tiempo que sea abierto el templo, tú puedas estar lista. Porque mi problema es que eh, tuve una trombosis y en el pie, y ameritaba una amputación de todo el pie, la pierna. Pero por un milagro del Señor y las oraciones de los miembros, de gente que a uno lo quiere, lo ama a uno. Entonces, y el Señor me preservó la vida, y yo pienso que está dentro de los planes de Él
que yo pueda trabajar. Y entonces ahora mi responsabilidad de él, yo recibí ya la bendición, pero ahora me queda a mí hacer la segunda parte, que es cuidarme, ser muy prudente y cuidarme y para que esa bendición sea realidad. Claro Y que sí. también aprovecho también porque la última vez que usted dio la oración, usted también pidió por mí y yo le agradezco muchísimo. Y yo sentí la influencia del Espíritu cuando usted dijo también, bendícela con salud. Y yo sé que el Señor es un Dios de promesa y lo que Él promete lo cumple. Y yo sé que voy a tener la salud que necesito. eh, y vamos a ver en qué puedo servir yo, en qué puedo ayudar en la casa del Señor. Claro que sí. El Señor permitirá que sus ojos puedan ver una casa en su tierra, donde usted ha trabajado tanto y donde usted ha ayudado a tantos fieles a poder obtener un testimonio. Gracias, hermana Clotilde, por ser tan fiel, por ser un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Entiendo que usted se bautiza en la iglesia, empieza su trayectoria en la iglesia, empieza a crecer y empieza a ver, Nicaragua ha sido una tierra que también ha sufrido muchas catástrofes, algunos huracanes, algunos terremotos muy fuertes, pero una de las cosas grandes que quiero explicar a la audiencia es que en el año 80 la iglesia fue retirada de Nicaragua y ellos tuvieron que mantenerse fieles en núcleos familiares porque el gobierno no permitía que ingresara nada de literatura de la iglesia. Entonces la iglesia tuvo que quitar los barrios y las ramas y por 10 años ellos permanecieron fieles en algo que le llamaban los núcleos familiares. Solo permitían reunirse a las familias y ahí tomar la Santa Cena. Y nada de eso detuvo la fe de la hermana Clotilde para permanecer fiel siempre. En el 90, cuando se firma la paz en Nicaragua, la iglesia logra entrar otra vez, ¿verdad? Y entonces ya vinieron las ramas y los distritos y la hermana trabajó muy duro enseñando el Evangelio, enseñando cómo era un líder y estableciendo la iglesia, al punto que empiezan a venir las estacas y Nicaragua ahora tiene el Evangelio completo con estacas establecidas, barrios y ramas, familias muy fuertes, con música en sus reuniones, con todo lo que el Evangelio completo. Pero es gracias a hermanas como hermana Clotilde, que sembraron e hicieron mucho hace años para que ahora Nicaragua pueda tener el Evangelio completo y también pueda gozar de templos. Gracias, hermana Clotilde, por todo lo que usted ha hecho, ¿verdad? Y que el Señor pueda bendecirla y preservarla por todo esto siempre, ¿verdad? ¿Podría comentarnos, hermana? Aquí habemos algunas personas que hemos hecho historia familiar por pocos. ¿Qué consejos nos daría usted para aquellos que estamos haciendo la historia familiar o nos hemos detenido o nos hemos frustrado? ¿Qué consejos para seguir adelante y no desanimarnos? Para mis queridos hermanos y hermanas que están iniciando con su historia familiar, yo sugiero o les aconsejo, primeramente que tengan su árbol eh, y luego su árbol anoten todos los nombres y apellidos de sus parientes. Eh, Luego anoten los acontecimientos, cuando lleguen los acontecimientos, ya sean de matrimonio, de funciones, o cuando ya sepan la fecha de su nacimiento, los, los anoten, pero ya tienen adelantados los nombres, ¿ve? Y
Luego, si llega el tiempo que no, tal vez no podamos nosotros completar nuestra historia familiar porque tal vez nos sorprenda la muerte, entonces otros de nuestros parientes lo harán pero ya tienen el conocimiento de, de los nombres que están allí plasmados. También yo, como ahora tenemos la norma de que tenemos que pedir permiso para hacer la ordenanza por nuestro antepasado, entonces yo aconsejo que visitemos a nuestros parientes para conseguir los permisos. Seamos sinceros y digámosles para qué queremos el permiso. No disfracemos la verdad, sino que le digamos la razón y con el permiso pues ya podemos hacer la ordenanza. Y si no, vamos a tener que esperar dentro del marco de los 110 años que requiere para hacer una ordenanza. Pero también yo sugiero que como esta es una obra eh, que el tiempo está premiando, necesitamos nosotros trabajar con mayor rapidez y yo sugiero que los líderes de los barrios, nuestros líderes, promuevan eh, pequeños talleres o de forma individual para explicar cómo, cómo descargar las aplicaciones en su móvil, porque muchas personas no tienen computadoras, pero sí tienen sus dispositivos móviles. Y entonces allí pueden descargar para trabajar en sus celulares. Al menos yo, como pueden ver, yo estoy trabajando con mi celular y aunque tengo problemas de visión y, y me cuesta mucho porque el mucho contacto con el celular me irrita la vista, pero eh, lucho entonces por hacer el trabajo. Y esta es una tarea de nuestros líderes que la implementen en los barrios, eh, dar estos pequeños talleres, descargarles pues las aplicaciones de Participa, de indexación, de su Family Search. Y ¿quiénes nos pueden ayudar con la obra de historia familiar? Los HAS, y también nos pueden ayudar la generación emergente. Si ellos están más al día con la tecnología, ellos manejan la tecnología y hay muchos adultos que nosotros carecemos, no sabemos mucho de tecnología, pero con la ayuda de ellos sí podríamos avanzar un poco más en esta obra y aprovechar también el púlpito. No hablar de la historia familiar allá una vez cada 2 meses en el púlpito, sino con frecuencia en los discursos en el púlpito, afiches, eh, como decimos nosotros, la propaganda, ¿ve? Eh, seminarios, pequeños seminarios. Yo felicito a
al barrio Altagracia, que ahorita actualmente están llevando su seminario de investido de lo alto. Y el investido de lo alto no es solamente cuando vamos para el templo, sino que es continuo. De los miembros debemos de estarnos preparando continuamente, aunque no vayamos. Y de esta manera, pues, vamos a acelerar más el tiempo, que nos queda poco ya. Muchas gracias, hermana Clotilde, por sus consejos. Ha sido una entrevista que he disfrutado mucho. Gracias por su tiempo, ¿verdad? El tiempo se nos fue. Quisiera que termináramos esta entrevista, hermana Clotilde, escuchando su testimonio, por favor. Tengo un testimonio muy fuerte de esta obra. Al conocer más de la historia familiar, me volví como más humana, más sensible. Cuando yo digo sensible, es decir que no estoy solamente para mí, sino que pongo de mi tiempo para buscar a mis antepasados. A diario trabajo un poco en historia familiar, aunque sea media hora o más, porque sé que esta obra es divina y que nosotros somos los que tenemos la oportunidad de ser los salvadores en el monte de Sion de nuestros antepasados. Y yo recuerdo que en el 2009, cuando me entregaron las llaves a mí del Centro de Historia Familiar, eh, habían 6 personas más allí que me acompañaban y nos invitaron a pasar por el Centro de Historia. Y cuando ya lo abrieron, estaban 7 máquinas allí. Y yo, cuando miré las 7 máquinas, eh, pensé yo, ¿y ahora qué hago? Porque yo para esa fecha tenía 63 años y nunca eh, había hecho uso de una computadora. Eh, y recuerdo yo que dentro de esas 6 personas que habían allí, una de ellas está presente aquí en el grupo ahorita. Se llama la hermana Gilma Valeri. Ella era la de soporte de ese entonces y nos acompañó. Y yo me sentí mal, eh, alegre con mi llamamiento, pero al mismo tiempo yo sabía que yo no estaba preparada para ese llamamiento. Y yo pensé, este llamamiento no es para mí. Y al siguiente día regresé al centro de historia y, arrodillada frente a una de esas máquinas, yo le dije al Padre Celestial, me has dado este llamamiento, pero no sé ni cómo empezar. Le pedí desde lo más profundo de mi ser, le pedí que me ayudara. Lloré y lloré muchas veces, y a pesar que tuve la ayuda de la hermana Valeria, eh, fue bastante difícil para mí, pero al fin, con la ayuda de él, yo fui aprendiendo poco a poco, y lo poco que aprendí lo compartí con mis hermanos que llegaban al centro de historia. Y allí comprendí yo que el Señor nos proporciona los medios para que nosotros hagamos bien nuestro trabajo, nuestro llamamiento, cumplamos con nuestro llamamiento. Y también allí comprendí yo que el Señor llama y Él nos capacita. Y el, el Señor me dijo en ese momento, sentí pues la inspiración de que buscara a algunos jóvenes para que me ayudaran.
Y estos jóvenes les agradezco mucho porque con paciencia me ayudaron y aprendí y sé que el mejor maestro, testifico yo que el mejor maestro es el Espíritu, que nos aclara, nos enseña y fue una experiencia dura, pero a la vez bien hermosa, la que tuve yo en el 2009, en marzo del 2009. Y sé que Dios vive, que su obra está siendo dirigida por un profeta. Sé que estamos en los últimos tiempos y que estamos viviendo muchas de las profecías que el Señor eh, declaró por boca de sus santos profetas. Sé que el presidente Ox es nuestro profeta actual y que tenemos el quórum de los 12. Sé que esta obra es verdadera y lo comparto mi testimonio con mucho amor para todos los que están presentes y para los que nos están escuchando también. Y lo hago en el sagrado nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermana Clotilde, por su Amén. tiempo, por su testimonio, por todos sus consejos y todas sus experiencias. No nos alcanzaría la noche para seguir platicando, pero ha sido un gusto de poderla escuchar. Abro el tiempo a los micrófonos si hay alguien dentro de la audiencia que quiera agradecerle, hermana Clotilde, por su experiencia, por su historia, ¿verdad? O si que tienen alguna pregunta para ella. Gilma Valerio. Profe, Saludos. Hola, ah, ¿me escuchan? Sí, sí, te Hola, escuchamos. sí, Bueno, le escucho. primeramente quiero hacerle una pregunta a la hermana Valle. Eh, He escuchado de su legado y conocí un poco más de lo que yo ya conocía. Pero yo le hago una pregunta, hermana. A través de los años, como miembro de la iglesia, vivimos dificultades y adversidades. Pero, ¿cuál sería usted el mayor consejo que nos puede dar para permanecer? Porque ir a la iglesia es una cosa, pero vivir el evangelio es otro. Entonces, la primera pregunta que le hago es, ¿cómo usted nos puede aconsejar para que podamos vivir el evangelio, sobre todo en momentos adversos? Y la segunda cosa es solamente decirle gracias, gracias por compartir el evangelio con una niña en el año 90. Mi hermana Clotilde compartió el evangelio con mi familia. Yo tenía 10 años y era la maestra de mi hermana de la escuela, como ella era profesora de la primaria. Y un día nos llevó a los misioneros. Gracias, porque de ahí mi hermana y yo tuvimos la bendición de ir a una misión. Seguimos en la iglesia, gracias a usted. Y yo no sé cuántas de los que estemos aquí en este salón, pero yo le puedo decir a todos que fuera de en la iglesia, pero en la parte íntima de su hogar, creo que para mí fue un privilegio conocerle a usted. Y les testifico que hermana Valle, lo que ella dice, lo vive. Y solo les digo algo, un día yo me quedaba dormida en la casa de la hermana, era muy frecuente, cuando era muy pequeña. Y un día estaba en la casa de ella que vivía se me olvidó el nombre, pero era por Plaza España. Y un día ella estaba orando, como lo solía hacer, arrodillaba a sus hijas a orar, pero yo tenía 12 años. Y esa vez yo la escuchaba orando y yo pensé, está hablando con el Padre Celestial, ¿será que Él está aquí? Y yo me acuerdo que yo abrí los ojos, tenía 12 años, pero yo abrí los ojos, hermana, porque pensé que ahí estaba el Padre Celestial. En serio, dije yo, ¿habla con Él? ¿Será que solo ella lo ve y yo no lo veo? Y abrí los ojos y no estaba Él allí físicamente. Pero mi corazón de niña quedó
en mi corazón de niña esa experiencia que jamás la olvidé. Gracias por su legado que ha traspasado a muchas generaciones y a otras personas fuera de su familia. Entonces, solo esa es mi pregunta. ¿Qué nos dice de cómo podemos permanecer aún en adversidad? Hay que aferrarse a las escrituras, a la oración, ir constantemente a la iglesia, participar, tener un llamamiento. Y eso podría ser alguna de las formas como pertenecer o cómo permanecer en la iglesia. Pero yo diría que aferrarse a las escrituras y a la oración. Sé que vamos a tener mucho, como miembro, como dije anteriormente, tenemos la adversidad que tenemos muchos desafíos, pero con ayuda de Él nos va a sacar adelante. Y fue un honor, Gilma, haber conocido a tu familia y haber llevado a los misioneros a tu casa. Y Gracias, hermana Clotilde. Gracias, Gilma, por tus palabras. Qué gusto saludarte hasta Chile. Esta hermana Marjorie Carolina y después hermana Karen Medal. Hola, profe. hola, Igual Mari. testifico que la profe, yo siempre le digo profe porque ella va a ser mi profe de toda la vida. Me dio clase en segundo grado y un, un honor para mí realmente conocerla y sorprendida cuando yo llegué a la iglesia y me encontré a la profe ahí y me encontré a mi amiga de toda la primaria que había sido su hija Marlene y siempre para mí ellas han tenido, para mí ellas siempre han tenido palabras de aliento y que ella comparta su sabiduría. Y en cierta ocasión, había el año pasado, recuerdo que estábamos celebrando las fiestas de los pioneros en el barrio, entonces con una hermana de San Juan estábamos en la disputa de que estaba la profesora Clotilde, estaba la hermana Clotilde y que eran pioneras de este barrio y que era pionera. Entonces yo digo, no, es pionera de Altagracia. Entonces ella, no, era pionera. Entonces después me quedo pensando y yo digo, realmente que la profesora ha sido, digo yo, pionera de todos los barrios porque no hay a nivel de Managua en una estaca donde a ella no la conozcan. Y realmente pues que es una honra, es un honor para nosotros haber concebido, eh, haber nacido en el mismo tiempo y poderla haberla conocido y verla no solo como la miraba pequeña, como una maestra, sino que también verla como una maestra espiritual y, y, y la queremos mucho, profe. Muchas gracias. Para mí, cuando los miré a ustedes llegar a la iglesia, ya casada, ya no la niña de 6 años, sino ya casada, qué alegría sentí. Es para mí también de mucho gozo verte en la iglesia y ahora convertida en líder. Muchas gracias por tu ejemplo, Marjorie. Gracias, hermana Marjorie. Hermana Karen. Sí, bueno, voy a tratar de ser breve. Hermana, quiero expresarle mi profunda admiración. La verdad es que cuando yo era una niña y mi mamá nos llevaba, yo le voy a confesar que yo toda la vida pensaba que usted se llamaba Matilde. Fue hasta que, fue hasta que el hermano Zapata me mandó su número de teléfono que usted me dijo, no, yo me llamo Clotilde. Y dije, yo no puede ser, toda mi vida estuve confundida, pero algo que yo recuerdo es que siempre llegábamos a su hogar y mirábamos en la iglesia su dedicación. Pero una cosa es cuando uno mira
y otra cosa es cuando conoce mejor a las personas. A través de esta historia, y por eso me están encantando las historias de historia familiar, porque aprendemos a conocer más al ser humano, como usted dice, que al miembro que miramos todos los domingos, inclusive de las historias que hemos escuchado. Hasta mi propio hijo me dijo, mamá, de verdad esas cosas te pasaron, porque puede ser que nuestros propios hijos no conozcan cosas de nosotros que este día sus hijos van a estar conociendo. Gracias por su fe, por su amor y porque es una persona muy inocente. He conocido a muy pocas personas en el mundo que tienen esa inocencia que usted tiene y esa fe. Me encantó, como dijo el hermano Acevedo, cómo expresó su testimonio. Confieso que me hizo llorar en más de una ocasión mientras estábamos en el proceso de esta entrevista porque no entendía cómo puede ser una persona tan especial. O sea, con el hermano Zapata también me pasó lo mismo. Lloré varias veces mientras estábamos preparando su entrevista y tal vez las personas acá no pudieron escuchar toda la historia que usted tenía para contar en su entrevista, pero sabemos que de lo poco, o sea, del extracto que tuvimos esta hora, el Espíritu Santo nos ha testificado que usted es una mujer de fe, una madre ejemplar, sus 5 maravillosas hijas y toda su familia tienen este legado. Y gracias por eso. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, gracias, Karen. Pues yo te voy a hacer la aclaración. Pues es que cuando me llevaron a inscribir, eh, mi mamá dijo que me pusieran Matilde, pero mi papá me puso Cleotilde. Entonces yo en los registros civiles soy Cleotilde, pero para la familia soy Matilde. Entonces, siempre he dicho yo que en el ámbito familiar soy Matilde y muchos me conocen solo como Matilde, pero soy Cleotilde, pero acepto que me llamen de las dos maneras. Siempre me gusta y me agrada, me viene muy bien. Gracias por tus palabras, me llenan de fuerza, me, me inspiran. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias, Karen. Gracias, hermana. Tenemos a su nietecita Gabriela Martínez por acá. Yo solo quería agradecerle, Mita, por compartir siempre sus experiencias y por conservarlas también en su memoria, pues gracias a que tiene el buen hábito de siempre llevar un diario y ir escribiendo todas esas anécdotas y decirle que la quiero mucho. Un besito desde aquí. Gracias, Gabrielita. Yo siempre también agradecida porque sos mi nietecita. Te amo mucho y ruego siempre al Señor que te bendiga siempre y a la almita también. Gracias, Gabrielita. Kenneth Ruiz. Solo tienes apagado tu micrófono. Mientras Kenneth activa su micrófono, tenemos a Claudia y Camilo. Ellos levantaron su mano durante la entrevista. Este es su tiempo, hermana Claudia. Muchas gracias a todos por la oportunidad de que tenemos de reunirnos y gracias por permitirle participar a mi mamá en narrar sus historias sobre historia familiar. Gracias a todos los que hacen posible esta entrevista. Y la verdad es que yo me siento muy agradecida por tener la madre que tengo, así como dice Nefi, nací de buenos padres, yo puedo decir lo mismo. Y la verdad es que no me quiero poner muy sentimental porque ella sabe que le amo mucho, pero sí que quiero recalcar que me siento agradecida de que desde pequeña ella siempre ha narrado muchas de sus historias y no una vez, sino siempre, siempre las narraba, siempre las compartía con nosotras, cada una de sus hijas. Y me siento muy agradecida por eso y quiero aprovechar la oportunidad para alentar
a todos los padres que hagan lo mismo con sus hijos, que les cuenten sus historias, no solo las experiencias buenas, sino también las experiencias que les ayuden a ellos que esta vida no es fácil y que el evangelio, como hablaban anteriormente, no es sencillo vivirlo, pero que sí es posible. Y bueno, quiero aprovechar porque aquí está mi sobrina, que es hija de mi hermana Carola, que también quiere decir unas palabras. Hola, Mita, soy la Alma. Solo quería agradecerle por ser mi abuelita. La verdad que un ejemplo de mujer, una mujer fuerte, valiente y bueno, tantas cosas que puedo decir, pero siempre está ahí para la familia, para dar un consejo. La quiero mucho, la extraño. Y bueno, eso. Un besito. Yo también te amo mucho, Almita, y agradecida al Padre Celestial por tener a una nietecita como vos. Gracias, hermana Cleotilde. Gracias, hermana Claudia. ¿Hay alguien Yo creo que más? ya encendí el micrófono. Ok, Me, ahora, me come la tecnología. no tenga Bueno, pena. sí, estoy agradecida con hermana Clotilde, ¿verdad? Por sus consejos, por reconocerme cuando yo llego a la Alta Gracia. Ah, hermana Kenneth. Agradecida también por ayudarme a abrir mi árbol genealógico cuando llegué a Alta Gracia. Me apoyó mucho en mi historia familiar. Estoy agradecida también por su amabilidad que ella siempre tiene. La verdad que es un ejemplo porque ella ha visto mi progreso en la iglesia y todo, y ella me inspiró para ir al templo, poderme sellar con mi familia, y aquí seguimos siempre dando nuestro amor por ella. Me encantó cuando le dieron el homenaje, cuando la relevaron de historia familiar y recibió aquel hermoso arreglo floral. Sentí el espíritu y su testimonio que ella dio de historia familiar ahí en Estaca de Altagracia, en el barrio Altagracia. Sentí que era algo muy lindo, muy especial. Nunca se lo dije en persona, pero yo vi cuando a ella le dieron un arreglo floral, yo miré algo muy especial en ella. Y esas son mis palabras, hermana Clotilde. Muchas gracias, hermana, la quiero muchísimo. Muy bien, gracias, hermana. Qué bueno que pudo conectarse. Hermana Yasmina Pozo y alguien está bajo iPhone. Muy rápidamente, buenas noches, hermana Clotilde, ¿cómo está? Qué bendición todo su testimonio, hermana, desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Yo soy nicaragüense y pues me siento orgullosa de todo su testimonio, hermana. Hasta que vine a Costa Rica pude conocer la iglesia, me bauticé hace 20 años y pues hasta este año pude entrar al templo, hermana, después de 18 años. Y y quiero decirle que pues es usted un gran ejemplo en Nicaragua y la felicito por el templo. Cada vez que voy a Nicaragua y paso por la orilla del templo, hermana, me emociona muchísimo, me emociona saber que Nicaragua tiene un templo y que usted lo va a disfrutar, hermano. Qué bueno, la felicito y la quiero mucho, hermanita. Muchas gracias, yo también la quiero mucho y adelante, Gracias. hermano. Siga Así es. adelante. Hoy, sí. Gracias, hermana. Gracias por su testimonio. Buenas noches. Gracias, hermana Yasmina Pozo. ¿Alguien bajo el nombre de iPhone? Hola, buenas noches, hermana Clotilde. Le habla Yadira de Guatemala. Hola, Yadira. Mucho gusto, hermana, en poderla saludar por este medio. La felicito mucho. Hermana, quiero decirle que usted ha sido un gran ejemplo para mí y para mi familia. Quiero agradecerle, hermana, que estamos largos, pero usted no ha dejado de ministrarme, hermana. Usted me ministra siempre. Estoy muy agradecida. Gracias por ministrar a mi mamá allá en Nicaragua. La amamos, la admiro mucho. Usted es un gran ejemplo de fe, no solamente para mí y mi familia, sino para todo Nicaragua, hermana. Y la amo. Es mi amiga usted.
Muchas gracias, hermana Yadira. Yo también la amo mucho y nos Muchas hace falta. Igual, hermanita, yo la extraño muchísimo. Pronto nos vamos a ver ahorita en septiembre con la apertura del templo. Bueno, Feliz noche. buenas noches. Muy bien, solo voy a leer algunos mensajes, hermana, que cayeron durante el tiempo de la entrevista. Dice hermana Blanca Castañeda, saludos hermanos y hermanas. Gracias, hermana Clotilde. Pati Campos dice, buenas noches, un gusto poder escuchar a nuestra hermanita Clotilde, un gran ejemplo, entrega y servicio en la obra del Padre Celestial. Saludos, Patricia Campos Venegas, nicaragüense desde Ecuador. Hermano Jorge Acevedo dice, linda historia, salió a la misión cuando yo tenía meses de nacido. Qué genial. Hermano Jorge Acevedo dice, qué lindo enfoque tiene al explicar la primera visión. Hermana Violeta Medal dice, hermana Clotilde tiene un poderoso testimonio, es un gran ejemplo de fe, rectitud y perseverancia. Pati Campos dice, gracias querida hermana por la información. Hermana Blanca dice, es una bendición escucharla, como le dije un día en mi clase, usted nos inspira y su testimonio es maravilloso. María Gabriela Morales Galán dice, lindo testimonio de la hermanita, su fe, bonita la visión que nos da, fortalecida y con mucha experiencia, el Padre Celestial la acompaña siempre. Yamilet Moore, buenas noches, hermana Cleo, un ejemplo de fe. Felicitaciones. Hermana Marjorie, mi maestra de segundo grado, la hermana y mi profe Clotilde Valle, la quiero mucho. Karen Medal, bueno, hermano Jorge Acevedo dice, cuenta con muchos tesoros como documentos y fotos, qué fabuloso, es un gran legado. Cleo, nos pones la vara súper alta. En verdad se nos instruyó que habrá templos en cada ciudad, algo parecido a la historia de John Tanner. Excelente, en verdad fabuloso. Hermana Mayra González dice, gracias hermana Clotilde, gracias por compartir sus experiencias y testimonios, la quiero muchísimo. Hermano Wilson Gómez dice, apreciada hermana Clotilde, usted tiene más que merecido el privilegio de servir en la casa del Señor. Que nuestro Padre Celestial le conceda salud en abundancia para que continúe ayudando muchas más familias a encontrar sus antepasados. Gracias por compartir su maravillosa historia de fe y amor por este evangelio. Ese ejemplo es la mejor recomendación para permanecer en nuestra iglesia verdadera. La hermana Blanca dice, hermana, para mí siempre, siempre será un ejemplo a seguir. Comparto que ella, aunque sabe mucho, ella siempre se queda en clase, siempre escucha y siempre que la miro ahí está sentada, me da una paz, una energía y me impulsa a seguir con mi llamamiento. Gracias, hermana. Hermana Jorge Acevedo sigue diciendo, muchas gracias, Mati, por tu amor a Dios. Hermana Betty Castro, te felicito por tu perseverancia. Sencilla y humildad, te aprecio. Pronto nos vemos en el templo. Muy bien, Muchas muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. gracias, los quiero mucho. Gracias, hermana Clotilde, por su amor y por esta noche habernos acompañado. Es necesario terminar, pero no quiero terminar sin antes agradecer lo que hoy hemos sido testigos. Hemos podido escuchar una hermana que ha sido fuerte en su testimonio y que ha perseverado hasta el fin, hasta el día de hoy, que ha sembrado muchos, muchos testimonios, como hoy la hemos podido escuchar y muchos de los que están acá han querido agradecer. Que Dios la bendiga, hermana Clotilde, que siga teniendo fuerza, salud, que siga inspirando a muchas personas. Y ha sido un honor tenerla esta noche entre nosotros y compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano Murphy. Amén. Muchas gracias a todos. Los amo y sigamos adelante siempre. Amén, hermana, amén. Buenas noches. Gracias, Buenas hermano noches. Murphy. Su esfuerzo también es muy bueno y el de las hermanas que ayudaron a hermana Clotilde. Muchísimas Sí. gracias a todos. Gracias a usted, hermana Yasmina, por unirse. Buenas noches. Que descansen todos, que tengan una excelente noche de descanso y un lindo despertar mañana. Buenas noches.